Bueno, que los buenos sueños nos acompañen, como decimos, cada sábado cuando nos juntamos en Ecológicamente, acá en Radio Parque Vida, en FM 105.9. Mi nombre es Willy Cáceres, me acompaña en la mesa Marcela Blanco. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Qué bueno un sábado más poder juntarnos a compartir. Bien, tantas cosas que vienen sucediendo en nuestro territorio, tantas veces que fuimos advertidos, advertidas, como decimos también, cada vez que nos juntamos los sábados, un poquitito pasada las 7 de la tarde hasta un poquitito pasada las 9 de la noche. Tantas veces fuimos advertidos. Esto de los despojos, los desalojos, las comunidades que pasan por diferentes situaciones de violencia en las que son arremetidas por una justicia que ampara los desalojos de lugares que son habitados ancestralmente. Y me dice, antes que nada voy a saludar a Lucas Payares, que está en la operación técnica, a un amigo, Darío Rodríguez. ¿Cómo estás, Darío? Hace mucho que no venía a visitarnos, bueno, nos vino a visitar y realmente para nosotros es un placer. Decía, justamente ya tenemos la primera comunicación. Bueno, vamos a hablar con Clarisa Néstor. Ella es ingeniera ambiental y además activista de XR. Esto es Rebelión Científica Misiones y Argentina por una comunidad en Misiones, una de tantas. Hoy leía, después vamos a hacer los comentarios pertinentes, la ley de tierras y esto de la inviolabilidad de la propiedad privada. Un entramado que empezamos a entender ahora, pasado tanto tiempo, decía, donde hubieron muchísimos intentos de desalojos y esta no es la excepción. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, estoy bien. Solo quería aclarar que no soy ingeniera ambiental todavía, estoy cursando los últimos años, ya me queda poco para recibirme, pero todavía no soy ingeniera. Bueno, ¿te Pero, puedo decir pero sí. algo? ¿Te puedo corregir Sí. la corrección? Ya prácticamente lo está haciendo. Así me dijeron una vez. Mientras estás Ah, estudiando, ya prácticamente lo está haciendo. Vamos a declararlo. Bueno, pero bien vale la pena. Hablábamos de los desalojos, los despojos, la violencia con la cual se intenta realizar este tipo de cosas con las comunidades y lo venimos escuchando en Jujuy, en diferentes lugares. Bueno, hoy tenemos también un caso lamentable en Honduras y vos nos vas a contar qué es lo que sucede con esta comunidad. sí, la verdad que es una situación que se repite a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? De los conflictos territoriales en torno al derecho al territorio, sobre todo. Lo que sucede en Misiones justamente es en torno a la Tecoa Puente Quemado 2, que es del pueblo Mbia Guaraní. Ellos están ubicados en el municipio de Garoapé, en Misiones. La comunidad de Puente Quemado 2, que está eh, liderada por el Mbuburichá, Santiago Ramos. Santiago ese es el cacique que viene resguardando su territorio hace muchísimos años, de justamente grandes multinacionales como Arauco. Arauco es una multinacional forestal que se encuentra en Misiones y la cual eh, ocupa muchísimas, cientos de miles de hectáreas en Misiones con plantaciones de monocultivos de pinos. Eh, Quienes conocen el historial de Arauco, sabemos lo que hace en Chile, que han matado a las comunidades, han matado a mapuches, han quemado sus casas, robado sus tierras. La violencia es tremenda, y todo esto forma parte del extractivismo forestal. En este caso, la comunidad de Puente Quemado 2 eh, ella es dueña de 657 hectáreas que su carpeta técnica les reconoce la ocupación tradicional y ancestral de estas hectáreas, pero no tienen todo su territorio para poder vivir, porque por un lado tienen varios problemas. Por un lado está la multinacional Arauco invadiendo, ya les invadió con 333 hectáreas
de monocultivos de pinos que se han prendido fuego en 2022 y aún acarrean esos problemas, y por el otro lado están las empresas forestales más chicas que entran a desmontar la selva para lo mismo, para plantar pinos o para plantar cualquiera de lo que quieran hacer, o para aserraderos, porque en este caso hay un problema con un forestal que se llama Alfredo Ruff, que es quien los denunció hace 2 semanas atrás a la comunidad, pero llamando por teléfono, siendo muy amigos y cómplices de los jueces, de la policía y claramente del gobierno de Misiones, que es quien les avala y les da la autorización a través del Ministerio de Ecología para hacer el cambio de uso de suelo, porque ellos entran tranquilamente con las máquinas a desmontar. Nosotros recibimos siempre fotos, videos de estas cosas, de cómo las máquinas entran y los árboles enormes tirados, ¿no? Desmontados. Así que lo que sucede acá es especialmente con Puente Quemados 2, es uno de los casos más complejos de disputa socioambiental y territorial y de tenencia de la tierra que hay en la provincia de Misiones. Entonces es muy importante poder acompañar, poder difundir, por eso agradezco muchísimo que hayan podido llamarme para que se pueda hablar de esto, que la gente sepa lo que pasa, porque a veces sucede que en Misiones es las cataratas y un montón de selva, y el mismo gobierno se vende como protector de la naturaleza, lo cual es todo lo contrario, por todo lo que les estoy contando y por muchísimas más cosas, pero estas cosas realmente son tremendas, ¿no? Acá existe ya el relevamiento indígena, que es este derecho ancestral. La comunidad ambia guaraní cuenta con su relevamiento territorial avalado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, bajo el marco de la ley 26.160. Como les contaba hoy, que su carpeta técnica reconoce esto. Que el monte para ellos es vital para su subsistencia cultural, para su forma de vida, para desarrollar cultivar sus alimentos, y para el desarrollo de su tecópora, que es el buen vivir, ¿no? Entonces, imagínate, ellos van tratando de ir buscando lugares de prosperidad dentro del monte, porque donde ellos están en la comunidad están acorralados por los pinos de Arauco. Ni siquiera tienen acceso a agua potable. La municipalidad de Garoapé, que es la ciudad donde está la comunidad, les niega el acceso al agua potable. Ellos hace más de 8 años que vienen pidiendo notas, entregar, ir a hablar, demás. Jamás los escuchan, jamás tuvieron una devolución. Ahí viven muchas personas, varias familias, más de 70 personas, en las cuales hay niños, niñas, ancianos, que viven enfermos porque no tienen agua. Algo básico, fundamental para la vida, que es el agua, no la tienen. Acceden al agua a través del arroyo Garoapé, pero que está contaminado, por un lado por los agrotóxicos que se le tiran a los pinares, y por otro lado el arroyo está contaminado, no apto para el consumo humano. Hay análisis químicos hechos que muestran la toxicidad del agua, y aún así el gobierno los tiene completamente desamparados, porque es lo que buscan, este cansancio de la comunidad para que se vayan de ahí. Imagínense que el propio intendente, Gerardo Schmidt, les dice que se vayan de ahí si quieren tener agua potable, pero ¿para qué? Para que avancen las empresas forestales, ya sea un Alfredo Ruff, ya sea Arauco, ya sea la empresa que sea, para destruir el monte nativo, porque gracias a que la comunidad de Puente Quemado 2 vive y resiste en ese territorio, existe el monte. Sin ellos no existiría el monte. Entonces, por eso decía, por un lado, estos
están estos títulos de propiedad formal de estas tierras que pertenecen a los actores privados, ¿no? Un arauco o un empresario forestal que está que poseen, por un lado, ya Arauco, no sé, más de 270.000 hectáreas de monocultivos de pino que hay en toda la provincia, pero ellos están rodeados y asfixiados en su aldea, en su tecoa, por 333 hectáreas de pino. Y como por el otro lado, son estos propietarios particulares que reclaman la titularidad legal de estos lotes para explotación agropecuaria o forestal, que es lo que les comentaba hoy. Entonces acá hay un choque de lógicas que mientras el pueblo para los envía la tierra es un espacio comunitario sagrado para Arauco y para los privados, es nada más que un recurso económico de producción, que es lo que se basa el extractivismo forestal. La tierra para mercantilización, para seguir extendiendo el capital, mientras por un lado se despojan a comunidades, pero por el otro lado se desmonta, se genera degradación de la tierra, pérdida de biodiversidad, sobre todo en este contexto tan grave de crisis climática y ecológica, sobre todo, que estamos atravesando. Proteger el espacio, el territorio de las comunidades indígenas es súper, súper importante, ¿no? Entonces, acá hay como una gran disyuntiva, por decirlo de algún modo, con el gobierno provincial, que por un lado vende, mejor dicho, toda la función biológica de la selva misionera, de los más de 1.500.000 hectáreas. La función biológica de la selva es absorber dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que hace el gobierno de Misiones es venderlo al mercado de carbono. Entonces, cada tonelada de dióxido de carbono absorbida por la selva misionera se convierte en un bono de carbono, en un crédito de carbono que las empresas contaminantes, ecocidas y extractivistas se benefician y compran estos bonos que genera la propia selva misionera para seguir contaminando, para seguir destruyendo todo. Y esto Arauco se beneficia muchísimo porque tiene pinares. Entonces Arauco en este momento se vende como una empresa carbono neutral, es decir, que ellos no contaminan, por más que tengan una papelera tirando venenos 24 horas, los 7 días de la semana, a los 365 días del año, al Paraná, al río Paraná. Queman casas de las comunidades campesinas, como lo hicieron el año pasado, que entraron en Wanda a quemar las casas de la familia Garcete, que era una familia que vivía de producir sus alimentos. Arauco entró con las camionetas del Ministerio de Ecología a prenderle fuego a las casas para que puedan plantar pinos. Entonces, el mismo gobierno es como todo un sistema que es una rueda que beneficia a los empresarios y a los políticos, al sistema político y a los empresarios y a las empresas multinacionales. Es muy trágico todo lo que se vive, porque venden al mercado de carbono. Ahora hace unos días estuvo la senadora Sonia Rojas de CUT en el Senado, en la Sala Azul, vendiendo el mercado de carbono como Misiones es líder en ese tipo de políticas, para que el resto de las provincias empiecen a copiar lo mismo. Pero imagínense, ellos lo venden como algo bueno, pero en verdad lo que juega aún más en riesgo es la titularidad de la tierra de las comunidades indígenas. Que imagínense, un empresario que vale 2 pesos, como Alfredo Ruff, que nadie lo conoce, llama por teléfono y hace que detengan a 8 personas de la comunidad, como sucedió la semana pasada. Llama a su amigo el juez y enseguida van detenidas las comunidades. ¿Qué pasaría ahora en el futuro cercano cuando todo este mercado de carbono ya está siendo propietario, como decía antes, grandes empresas? Ya Misiones hizo una ley en el año 2021
para que todos los créditos de carbono se vendan a una empresa petrolera que es la Fini Global Resources, lo cual de XR Emisiones estuvimos en contra, presentamos amparos, pedidos de notas, pedimos que se haga una audiencia pública. ¿Ustedes se piensan que en Misiones el gobierno hace audiencias públicas con respecto al mercado de carbono? Claro que no. Esto es una política extractivista de Carlos Rovira, que es el dueño de la provincia, y la verdad que es un desastre. Ahora, como te estaba diciendo, la senadora Sonia Rojas presentó en el Senado como la gran venta de la selva, ¿no? Para que el resto de las provincias se adhieran al mercado de carbono y sobre todo al sistema Red Más, que es la forma en la cual supuestamente las empresas contaminantes pagan para conservar los bosques y selvas. Por eso se llama reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y selvas, en las siglas Red Más. Pero, como les voy contando, en verdad es simplemente para beneficio de las grandes corporaciones para que sigan contaminando y la selva se sigue destruyendo. No se frena el desmonte con la aplicación del mercado de carbono, todo lo contrario. Ya de paso, la nombro tanto a esta senadora porque fue la que votó a favor de la reforma de la ley de glaciares. Entonces, por un lado, entrega el agua a las corporaciones mineras y a los 2-3 meses va al Senado a ofrecer el mercado de carbono como la gran solución, cuando ya hay empresas mineras. Fíjate cómo está relacionado la mega minería con la selva y con el extractivismo forestal. Hay multinacionales en San Juan, como la multinacional Aldebarán, que tiene un proyecto minero en San Juan, en donde ellos compran créditos de carbono para mitigar la contaminación que generan. Hay otra empresa minera también, no me acuerdo el nombre, que está en San Juan. Ya sabemos lo que hace la minería, que contamina absolutamente todo. Pero todas estas empresas mineras de repente se vuelven carbono neutrales y no contaminan. ¿Por qué? Porque hay una selva en el norte del país, en Misiones, que está generando créditos de carbono para el beneficio del capital de estas grandes corporaciones mineras, extractivistas, ya sea petroleras, mineras, para que sigan destruyendo y contaminando todo. Por eso nos oponemos muchísimo. Me fui un poquito de tema con lo que venía sucediendo con la comunidad, porque está completamente todo ligado, pero vuelvo al tema de la comunidad, que fue hace 2 semanas, esta criminalización en donde lo llevan detenido al cacique sin ni siquiera una orden judicial, absolutamente sin nada, y luego con el pasar de las horas, la policía, aprovechando que el cacique estaba detenido en la comisaría, fueron a el lote 141, ahí en el paraje Cañafístola, que es el lugar en donde está esta disputa con Alfredo Ruff, este empresario forestal, y los llevaron a todos, a los niños, la policía con escopetas gigantes, con armas de fuego. ¿Se imaginan lo que es para los niñitos ya, que son guardianes? Ellos son guardianes de la selva, tener que ver la violencia institucional de policías armados con armas de fuego, poniéndolos atrás de una camioneta. Todas estas cosas están visibilizadas, toda esta violencia está visibilizada en Rebelión Extinción Misiones. Pueden seguirnos ahí para hacer un seguimiento de todo lo que viene pasando. Y los llevaron detenidos a todos, a 8 personas en total, pero las madres y los niños estaban adentro de la comisaría. Los sacaron de su territorio, descalzos, sin abrigos, o sea, súper triste, súper violento, absolutamente todo. Cuando nosotros nos enteramos de esto, enseguida gestionamos redes
redes de apoyo, publicamos el teléfono de la comisaría de Guaruapé, publicamos el teléfono del juzgado número 1 de Puerto Rico y el teléfono del director de asuntos guaraníes para que todo el país llame y pidamos y pedir por la liberación de la comunidad Puente Quemado 2. Entonces también agradezco muchísimo a esta red solidaria, a esta red de apoyo que se generó en defensa de la lucha territorial vía guaraní en Misiones, en apoyo a la TECOA Puente Quemado 2, que gracias a esta presión social, las personas de la comunidad pudieron ser liberadas, y ya para cerca de las 7 de la tarde las personas estaban liberadas y pudieron volver a su territorio. Hoy ellos están en su territorio, pero pasaron los días, pasaron 3-4 días, la policía volvió a ir, pero esta vez volvió a ir con las patentes tapadas, pintadas de negro. ¿Qué tipo de policía entra a un lugar con la patente tapada? A sacar fotos, a sacar fotos de los niños, de las mujeres, sin consentimiento alguno de nadie, ni de los padres, absolutamente nada. Toda información para recaudar, para después darle a los empresarios. Entonces, realmente es todo una mezcla de violencia con un montón de cosas que vienen sucediendo en la provincia que la verdad ya no da para más, y cada vez se va a profundizar aún más todo esto con el mercado de carbono. Por eso lo nombraba, me parece súper importante nombrarlo, visibilizar, porque se va a venir una expropiación de tierras muy grande, justo con lo que vos estabas hablando antes también de la modificación de la ley de tierras fiscales, ¿no? Son compensaciones económicas para las empresas. Así que bueno, la verdad que Misiones vive una degradación total, un avasallamiento total hacia las comunidades indígenas, campesinas, hacia la selva, hacia la propia biodiversidad. Así que lo más importante en este momento es poder acompañar a la comunidad de Puente Quemado 2. Para eso hicimos una campaña desde Rebelión o Extinción Misiones. Hicimos una campaña en defensa, en defensa de la comunidad, que se llama Todos Somos Puente Quemado 2. Así que les invitamos a que puedan sacarse una foto con las consignas: devuelvan el territorio a Puente Quemado 2, basta de extractivismo forestal, basta de criminalizar al pueblo Mbiá, y nos puedan enviar sus fotitos por privado al Instagram de XR Misiones o de XR Argentina. Así la comunidad sabe que no está sola, por un lado, porque ellos se sienten muy solos ahí en el medio del monte, necesitan nuestro apoyo, realmente. Y también para que el gobierno de Misiones vea y sepa que somos miles de personas a lo largo del país apoyando a las comunidades, apoyando sobre todo a Puente Quemado 2, y que estamos viendo la complicidad política y el despojo territorial que hay entre empresas y el gobierno misionero, ¿no? Que actúa con esta fuerza de choque al servicio del extractivismo, como siempre. No sé si querés consultarme algo. No, te escuchaba y sobre esto de los despojos, nosotros hacíamos esa introducción que me parece necesaria porque las comunidades de Jujuy nos advirtieron hace un par de años de todo lo que iba a suceder. Porque yo te escuchaba en este relato contándonos las situaciones por las que pasan la comunidad en Misiones, lo de las patentes tapadas. Ya lo habíamos escuchado en Jujuy ante todo reclamo, los despojos y desalojos en la finca El Pongo, también, que era un territorio donado por un doctor en 1965. Y claro, ante la falta por ahí de una escritura, lo primero que hacen es avasallar a la comunidad y decirle: ustedes son usurpadores.
Por eso también lo vinculaba con esta necesidad urgente que tiene el gobierno de cambiar la ley de tierras. Estaba, mientras te escuchaba también, al mismo tiempo repasando el artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 17, y que habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. O Totalmente. sea, es fundamental, es un avasallamiento muy completo, lo vimos, vos lo mencionabas con la ley de glaciares, y vos en un momento decías, bueno, hice una mezcla de cosas, dije un montón, está todo muy vinculado, porque la ley de glaciares y esto que tiene que ver con la propiedad de las tierras y cambiar la regulación que indica un porcentaje determinado a los extranjeros y liberarlo, todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque pasaría todo en manos de las provincias, a manos de las provincias. Lo mismo que con la ley de glaciares. No es casualidad, así que Clarisa, fuiste muy, pero muy contundente en el relato y muy completo porque, insisto, a veces nosotros también decimos, che, parece todo un despelote como si uno metiera en la licuadora, pero eso es lo que hacen. Hacen una bebida que solamente ellos van a tomar y que comparten y que venden a sus amigos, a los empresarios, con complicidades también de los gobernantes, y que estas comunidades que habitan los territorios hace tanto tiempo, de pronto son despojados. Claro, pero es esta política del shock, ¿no? De cada vez profundizar más el extractivismo, pero con un aceleramiento exponencial ya en este caso, ¿no? Porque saben que los recursos son limitados, los mal llamados recursos, por eso no digo naturales, sino que los bienes comunes, la naturaleza, es finita, y este modelo capitalista se basa en la extensión infinita, en el crecimiento infinito bajo recursos que son finitos. Entonces, sí está todo ligado porque funciona en complot todos los extractivismos a la par. Entonces, es importante, por un lado, entenderlos por separados para ver su funcionamiento y su procedimiento, y por otro lado, tratar de ir entramándonos para entender el todo, cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que el gobierno de Misiones es cómplice de este avance violento sobre el territorio guaraní, y esto es, como decía hoy, un conflicto mucho más grande, que es el avance a pasos agigantados del modelo forestal en la provincia, del extractivismo forestal, sostenido por grandes empresas, por grandes multinacionales como Arauco, que han ocupado a lo largo de estos más de 30 años de extensas superficies para la implantación de monocultivos de pinos sobre tierras que históricamente, como decías, pertenecen a las comunidades indígenas. Y esta expansión de este modelo solo implica más desmontes, más pérdida de biodiversidad, más alteración de las fuentes de agua, y que se sequen las napas, porque los monocultivos de pino consumen muchísimas agua, además generan incendios porque son especies pirófitas, tienen mucha resina. En el verano, cuando hacen Misiones más de 40 grados de calor, se prende fuego todo, y los monocultivos de pinos aceleran los incendios, propagan con más rapidez los incendios, entonces enseguida se incendia, el fuego llega a la selva nativa, porque no es que hay un espacio entre un pinar y el monte, no hay milímetros de distancias, están pegados, está pegado completamente, está entre medio de la selva, y también están pegados a las cuencas de agua, que eso es una cosa que es ilegal. Y bueno, y también la expulsión progresiva de quienes habitan, sostienen, protegen con su cuerpo y con su vida el monte nativo, que es el pueblo guaraní. Y para que todo esto
resulte, el rol del Estado es súper, súper determinante, porque son estos gobiernos extractivistas los que le dan en bandeja servida a las empresas absolutamente todo, para que destruyan todos, para que ellos se llenen sus bolsillos y que las comunidades sufran, que la naturaleza se degrade y se aniquile. Entonces, la verdad que ya preguntar por qué el gobierno actúa de esta manera contra las comunidades, cuando en verdad tendría que estar en contra de las empresas extractivistas, es claro, ¿no? Es claro. Hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses económicos de por medio, y entre medio hay pueblos que están resistiendo, y cada vez somos más quienes estamos resistiendo y quienes nos estamos uniendo, porque como vos decías, es una ensalada de extractivismos, son un montón de cosas. Está la megaminería, están las offshore, en este momento las personas de Río Negro están defendiendo el Golfo San Matías, en donde se estuvo haciendo una audiencia una audiencia pública por el oleoducto, que es completamente ilegal, no permitieron entrar a las personas, completamente militarizado, y un oleoducto que no tiene licencia social. Entonces, está todo muy relacionado, en cada provincia hay un extractivismo diferente, pero nos unimos. Somos un pueblo unido ante el avasallamiento de los gobiernos extractivistas, genocidas, y de las empresas también, ¿no? De las grandes corporaciones que avanzan sobre nuestros territorios. Pero hay una resistencia, y esa resistencia cada vez está creciendo más en cada provincia, en todo el país y en toda Latinoamérica, porque lo que sucede en Argentina no es aislado de lo que sucede en Ecuador o lo que sucede en Bolivia con la megaminería, con el agronegocio, o en Brasil con el agronegocio, con el extractivismo forestal también. Entonces, la verdad que somos una región latinoamericana que está sangrando por culpa de este modelo tan destructivo, que nos está matando a la flora, a la fauna, a los animales, ¿no? Que por ahí uno no piensa en los animales, pero nosotros, los seres humanos, dependemos de que las cadenas tróficas funcionen en equilibrio para nuestra supervivencia. Una vez que esas cadenas tróficas empiezan a extinguirse, los próximos en extinguirnos somos nosotros. Es muy importante poder cuidar, preservar y proteger, sobre todo, más que nunca, hoy más que nunca. Capaz en siglos anteriores a los humanos les tocó a batallar guerras, defender sus territorios de otra forma. Hoy seguimos en guerras, seguimos en batallas. Antes, en una modernidad que nos trajo el capitalismo, empresas súper tóxicas, súper contaminantes, súper destructivas, y la gente se sigue muriendo, y la naturaleza se está muriendo. Entonces necesitamos estar más unidos que nunca, fortalecer las luchas, fortalecer la resistencia territorial, para que las futuras generaciones tengan agua potable para tomar, tengan un aire puro para respirar y tengan una tierra digna para poder plantar y cultivar sus alimentos. Así que, gracias por poder contar lo que sucede en Misiones, que poco se habla, pero hay un pueblo indígena que está luchando, que es el pueblo Mbia Guaraní, y que son los verdaderos defensores, guardianes y protectores de la naturaleza en Misiones. Así que lo más importante en este momento es poder acompañar su lucha y su resistencia territorial. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Clarisa, muchísimas gracias por estar también siempre ahí
en las luchas, siendo las voces de las comunidades que en este caso están a muchos kilómetros de nosotros, y es fundamental que nos enteremos qué es lo que pasa. Y también te agradecemos porque sabemos que estabas ahí medio, así que es doble el agradecimiento. Sí, no, está bien, no pasa nada. Para la defensa de la vida y de la tierra voy a estar siempre. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras que están por allá. Bueno, muy amable, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, hasta luego. Hablamos con Clarisa Néstor, ella es activista de XR Misiones y XR Argentina, hablando sobre esto que está pasando con la comunidad en Viá, Puente Quemado 2, allá en Misiones, el monocultivo. Ella hablaba de monte, y yo inmediatamente me fui a nuestra publicación de Chaco, cuando Marisa Pizzi nos contaba y nos decía que en un día habían llovido 260 milímetros y había provocado un desastre en las personas que vivían, en los vecinos y vecinas que vivían ahí, que bueno, que tenían que hacerse de botes para poder generar una comunicación, ni hablar de las enfermedades que después vienen con las inundaciones en sus animales y en todas las economías justamente que tienen las familias que habitan esos lugares para vivir, para ese buen vivir. Y nos contaba de un monte sano que es capaz de absorber 900 milímetros. Y mientras tanto, yo la escuchaba a Clarisa hablar sobre los desmontes y la generación de este intercambio con huella de carbono, y decir, bueno, podemos generar y podemos hacer tal actividad, pero total compramos. Y vos decís, es una locura absoluta eso de pensar que todo, absolutamente todo, se mercantiliza. Me acuerdo de Ontología del Despojo, que no hace mucho tiempo leí un texto de Guillermo Folguera, que hablar de la naturalización, de la mercantilización de la naturaleza. Una cosa de locos, absolutamente. Ponerle a todo precio. Todo tiene precio. Y la vida no tiene precio. Y como dice la canción de Manu Chao, agua que mata, la muerte no se compra con nada. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Bien, seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 4912 1059. 4912 1059. Podés escuchar y ver Radio Parque Vida en la www.parquevida.com. Podés descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación en la que puedas escuchar radios FM. También podés escuchar y ver nuestros cortes, nuestros programas completos en el canal de YouTube de Ecológicamente, @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Y hace un ratito escuchábamos una canción hermosa de Macaco, Marcela, te agarro escribiendo y a propósito te hablo. Sí. Pero hermosa canción de Macaco, que dedicándole esa poesía a nuestro país, a nuestro territorio, Al sentir habla de de quienes lo habitamos, ¿no? la santa pasión. Más que al territorio, al sentir. Y podríamos decir que hace 20 años también nacía una santa pasión por defender un lugar bellísimo que tuvimos el placer de conocer, Famatina. Y vamos a hablar con un amigo, Daniel Herrera, porque se cumplieron hace muy poquito 20 años desde la creación de la Asamblea Vecinos Autoconvocados de Famatina y Chilecito. Y también Chilecito, que hemos conocido, le mandamos un saludo enorme, un abrazo, muchos cariños a Edgar y a nuestra amiga Jenny. Jenny, que la amamos y te amamos si nos estás escuchando, y también lo amamos a él, decía a Dani Herrera. Hola, ¿cómo estás, Dani?
Hola, ¿qué tal? Qué lindo escucharlos y bueno, que esa introducción, ¿no? La verdad que emociona, hace recordar muchas cosas y bueno, un saludo grande a toda la audiencia y sí, aquí seguimos resistiendo después de 20 años. Vos sabés que recuerdo aquella vez que escuchamos tu relato de alguna de las cosas que te sucedieron y tuvimos la oportunidad de charlar, me acuerdo, antes de regresar a Buenos Aires, cuando estuvimos allá en Famatina, y charlamos, y esta emoción de la que hablas vos, en ese momento, a nosotros nos desbordaba, porque no solamente era una lucha, era conocer gente nueva, gente que estaba apoyando sin saber, pero solamente por una convicción, y esa convicción que solamente se transmite en la mirada. Y cuando uno ve que del otro lado hay un corazón dispuesto. No sé si querés contar alguna de esas anécdotas, porque la verdad que son maravillosas y me parece que compartirlas con las personas que van a escuchar, que están escuchando y que van a escuchar ecológicamente, es hermoso. Sí, ¿qué tal? Sí, son muchas cosas, muchos sentimientos. Durante 20 años que no parece poco, pero al mismo tiempo para nosotros parece que hubiese sido ayer. Y entre tantas vivencias que podemos mencionar, hay una que sí, que emociona a mucha gente porque es como que nos saca un poco del lugar, de donde nosotros tenemos redefinidas muchas cosas, incorporadas quizás automáticamente sobre los otros, ¿no? Sobre los demás, el otro. Y a nosotros nos pasó que en una represión que tuvimos un 11 de mayo de 2013, inolvidable para nosotros ese día, nos reprimieron, y porque claro, el pueblo de Famatina estaba impidiendo que llegue el gobernador a un acto político. Bueno, pero impedimos que el gobernador llegue, no pisó Famatina, pero bueno, eso nos costó una represión y la detención de 5 compañeros, en los cuales yo estoy dentro de esa memoria, ¿no? Formo parte de esos 5, después de que nos balean con balas de goma, muchos de nuestros vecinos, porque más que compañeros son vecinos, son amigos, somos pueblo, y bueno, en esa persecución, después de que nos llevan detenidos, primero nos pegan, por supuesto, no es así nomás, no es tan gratis. El hecho de estar acá oponiéndonos a la mega minería nos ha costado golpes, balazos y palos, y agresiones sistemáticas, si tenemos que omitir además la persecución de la judicialización de la protesta, ¿no? Todas las cosas judiciales que también están detrás de toda esta gente que pone el cuerpo, no solamente yo, pero a nosotros nos llevan hacia Chilecito, que es una ciudad, la segunda ciudad en importancia de La Rioja, 35 kilómetros de Famatina, porque en la comisaría de Famatina no nos podían tener. El pueblo prácticamente iba a quemar esa comisaría si no nos liberaban. Nos llevan hacia Chilecito, cortan la ruta en un puente para no dejar pasar a nuestros compañeros, vecinos, y bueno, llegamos a Chilecito, nos quitan las pertenencias, nos toman los datos y nos llevan hacia donde estaban. Bueno, nos querían separar, las mujeres, que eran dos varones en este caso y 3 mujeres, nos querían separar. Las chicas dicen no, nosotros no nos vamos a ir, y se quedaron en la cocina, estuvieron detenidas. A nosotros como varones nos llevan al patio donde estaban el resto de los detenidos por otras causas, ¿no? Algunos esperando algunas penas mayores que la que nosotros podíamos haber hecho, pero sin embargo ahí nos encontramos con gente que no marcha con nosotros habitualmente, pero ellos cuando nos vieron todos golpeados y con sangre en las remeras y baleados, nos preguntaron a quién nos habíamos enfrentado, y cuando nosotros le dijimos que bueno, que habíamos tenido una defensa sistemática del cerro, como lo veníamos haciendo, ellos se miran y dicen, ustedes son los ambientalistas, y cuando nosotros le decimos sí, bueno, nos miramos porque nosotros no nos consideramos ambientalistas, somos vecinos que cuidamos la montaña.
y el pueblo donde vivimos con tanto amor. Y ellos inmediatamente se miraron y empezaron a cantar las canciones de nosotros, las que nosotros cantamos en las marchas, en las caminatas, en todos los lugares donde hacíamos presente nuestra resistencia. Ellos sabían nuestras canciones, a pesar de que no habían militado de alguna manera la cuestión ambiental, si se quiere, pero las conocían y empezaban a golpear las puertas, golpeaban, sacudían las puertas, todo, y hicieron un barullo tremendo que los policías inmediatamente vienen a ver qué está pasando en el patio, y estábamos todos cantando las canciones del Famatina No Se Toca, y eso es como que generó dentro de nosotros, cada vez que lo cuento a esto, una sorpresa, porque por ahí nosotros pensamos que ese otro, no esa persona, que no comparte los espacios ni los tiempos con nosotros, está como alienado de lo que realmente pasa. Pero realmente no es así. Acá esto es un problema que tenemos que enfrentar todos, y así ellos no participen, ellos están presentes también en la lucha y no desconocen, no son indiferentes, como pareciera en un principio, ¿no? Y eso la verdad que llena el corazón. Esa anécdota que no nos pusimos de acuerdo, quiero aclarar, pero él inmediatamente identificó, porque esa vez cuando yo lo escuché narrar esa parte de la historia del Famatina, ahí en Chilecito, estando detenidos, me llenó el corazón. La semana pasada, Dani, hablamos con Erika Gebel y nos hizo una pregunta. Ella nos entrevistó a Marcela y a mí y nos dijo: ¿cuál es la otra cara del extractivismo? Erika Gebel es una vecina de La Matanza que ha sufrido las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos. Entonces, cuando ella nos hace la pregunta, dijimos, bueno, la ambición desmedida, esto del extractivismo. No. Y habló de la indiferencia. Y decía que tus familiares, tus vecinos, tus vecinas te digan, che, pero ¿de verdad vas a protestar por esto? No, y lo vemos en muchos territorios. Y vos nos contás algo que nos llena el corazón. Personas que estaban pasando por sus situaciones, que no eran las mejores ni las ideales, y sin embargo, como decías vos, pensando que por ahí estaban en otro mundo, en realidad se hicieron, se abrazaron mutuamente para acompañar una causa que realmente lo ameritaba, una causa pero llena de justicia y llena de necesidad de justicia. Es hermoso. Sí, realmente me haces recordar todavía ese momento, porque para mí es inolvidable. Después de todo ese ruido vinieron los policías y nos obligaron a que cada detenido vaya a los calabozos. Entonces cerraron las puertas y todos adentro de los calabozos, y no nos podíamos mirar, solamente hablaba uno, por ejemplo, desde una punta, y a la otra punta te contestaba desde otra puerta, ¿no? Tras las rejas, no nos podíamos mirar, estaban los calabozos uno al lado del otro, a la par, y el patio era como un pasillo. Intentaron callarnos, aún así seguíamos cantando, y pasaron las horas y la gente de Chilecito se movilizó, se enteró de esto que estaba pasando, y empezaban a sonar bombas de estruendo afuera, y eran nuestros compañeros, ahora en este caso ya de Chilecito, alertados por lo que había pasado, estaban exigiendo también la liberación. Y bueno, cortaron la avenida frente a la comisaría y se armó un despelote tremendo. Y la solidaridad yo creo que existe, yo creo que tenemos que tener esperanza, porque en este caso nosotros estamos ahí compartiendo un espacio con personas con las que no habíamos dialogado nunca. Y vaya a saber hace cuántos días estaban esas personas ahí, estos seres humanos como nosotros, que con algún error habrán cometido, pero todos tenemos la posibilidad de salir adelante, de poder reconstruir nuestra vida, y ellos y nosotros acá cuidando el agua. Creo que eso fue una conciencia colectiva que ha generado tantos años de lucha, que hace que aunque no nos encontremos nadie sea indiferente. Sin duda hemos perdido en el camino amigos, gente que
que no acompañó de la forma en que nosotros nos comprometíamos dentro de nuestros círculos que habitábamos, pero mientras esas personas se alejaban iban llegando otras. O sea, nunca estuvimos solos en esta lucha, en estos 20 años. Es maravilloso, Dani, es maravilloso, sobre todo en estos momentos. Recién hablábamos con Clarisa sobre la situación de la comunidad enviada ya en Misiones, en Puente Quemado 2. Recordábamos otras situaciones por las que pasan otras comunidades en Jujuy. Bueno, esto que nos hacía reflexionar Erika Gebel, y vos nos traes esto lleno de esperanza en un momento muy difícil, en una lucha constante, muy despareja, pero sin dudas vos lo graficaste de una manera maravillosa, la unión con personas que ni siquiera habían dialogado nunca. Y lo que intentó hacer la fuerza de seguridad es separarlos y ponerlos a cada uno en un calabozo, y ni así pudieron, porque también hubo un eco afuera, en las calles, y entonces ese símbolo de solidaridad, de saber que hay una causa justa por la que se lucha, que no se lucha por un interés económico, que hay mucho más que eso. Me parece que es un mensaje hermoso el que tienen ustedes allá en Famatina. Sí, y aprovechando esto, ¿no? Por ahí muchas veces la gente nos dice, sí, Famatina, ustedes están como muy preparados, están ya muy sofisticados, crearon sus garitas de protección, refugios de alta montaña, cuidan el cerro desde adentro, desde la montaña misma. Sí, hemos construido esos refugios, que son 3 en la montaña, para cuidarlo, pero eso es el fruto del compromiso y del trabajo. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que quiero resaltar? Que Famatina comenzó no sabiendo nada de megaminería. Cuando nosotros tuvimos que enfrentarnos a Barrick allá en el 2006, no sabíamos quién era Barrick Gold, no sabíamos qué tan poderoso era Barrick Gold. Nos interesaba más cuidar nuestro entorno, el agua, nuestra montaña, que es quien nos da la vida acá, en este precioso lugar donde nosotros elegimos vivir. Y no es que nosotros veníamos con un manual de cómo expulsar a las empresas mineras, y todo lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, no sabíamos nada, éramos un pueblo como cualquier otro. Y o sea, a lo que voy es que cada pueblo puede ser un Famatina en sí mismo, si se lo propone, si con organización, si con constancia, compromiso y amor, sobre todo el territorio en el que se habita. Nosotros, yo lo repito porque esto hay que dejarlo claro, Famatina puede ser tal vez un fueguito como esos que se mantienen vivos, que mantienen viva la esperanza, porque nosotros aprendimos de nada. No había alguien, yo por ejemplo no vengo de una generación de alguien que me enseñó a hacer las cosas, lo mismo que a los vecinos con los que compartimos acá el día a día. Aprendimos sobre la marcha, a conocer la lucha y a defender con nuestro cuerpo, ¿no? Y con nuestra vida si hacía falta. Bueno, Dani, nos llenás de esperanza, insisto, en momentos difíciles que parecen las cosas tan contrariadas, tan difíciles, insisto, de sobrellevar en el día a día. Parecen tantas las luchas, pero nos llenamos de esperanza con este mensaje que nos dejás, con estos 20 años de Famatina, de esa formación de vecinos, vecinas, que como decís vos, no sabían nada. Lo único que sí sabían y tenían muy claro, que el lugar que se habita hay que cuidarlo. Exactamente, así, tal cual, no lo podías haber dicho de la mejor manera. Y sí, también recordarle que durante estos años 5 empresas mineras se han expulsado de acá, de nuestro territorio, y la verdad que cada vez que comenzaba un conflicto nuevo, nosotros no nos acordábamos de que habíamos expulsado a Barrick. No, para nosotros todo comenzaba desde cero, era nuevo. Nada para atrás, lo hecho estaba, había que seguir reivindicando nuestra vida en nuestro territorio. Y así lo asumimos a cada instancia que nos tocó defenderla. Y por supuesto que esto sigue acá.
porque mientras tengamos el extractivismo dando vueltas con el RIGI y todas esas medidas facilitadoras para que, bueno, las corporaciones extranjeras se lleven parte de nuestra vida, nosotros no pensamos en lo material, porque para acá el oro no tiene valor, acá en Famatina el oro no vale nada, acá lo que vale es el agua. Entonces eso es lo que nosotros cuidamos. Así es. Justo nos dejaste casi la intro a una charla que se viene a continuación, que te pido que si podés, si tenés tiempo, te quedes en Parque Vida escuchando Ecológicamente, porque vamos a hablar con alguien que sabe mucho también del agua. Y estamos en una situación que se va incrementando en cuanto a las dificultades, y lo que alguna vez, yo siempre los menciono, nos advirtieron desde el Tercer Malón de la Paz en Jujuy: estamos defendiendo el agua, y el agua es de todo nuestro territorio, es para todos y todas, y para las generaciones futuras. Nos estaban advirtiendo de algo que ya ahora prácticamente es un hecho. Así que muchísimas gracias, Dani, te mandamos un abrazo grande. Como decía al principio, te queremos mucho y nos dejás el corazón lleno de esperanza. Gracias, 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 bueno, de escucharlos a ustedes también, y un saludo grande aprovechando a toda la audiencia. Dale, sigo ahí para escucharlos en la charla con lo que viene. Un abrazo grande, un abrazo grande y sincero, con mucho amor también para ustedes. Abrazo grande para vos, para toda la gente de allá de Famatina, de Chilecito, que es una provincia hermosa, llena de gente hermosa. Realmente nosotros las 2 veces que estuvimos la pasamos bien, más allá de la lucha, que también en la lucha se la pasa bien, hay alegría, hay música, hay abrazos y hay un montón de cosas, y ustedes lo saben dar. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Abrazo grande. Hablamos con Daniel Herrera de Famatina en estos 20 años que se cumplen de aquella vez que empezaron a juntarse, nos decía Daniel. Y bueno, ya podemos saludar a nuestra invitada, María Koutsovitis. Me cuesta muchísimo el apellido, y eso que hago ejercicio de articulación. Te salió perfecto. ¿En serio? Sí, por supuesto. Bueno, lo quería decir hoy temprano y no me salía. Y hablábamos con Daniel, y esto de ir aprendiendo. Bueno, te obligan a aprender a defender cosas que por ahí vos decís: tenemos que defender el agua. Estamos en un momento muy complicado. Hoy hacía un repaso en estas advertencias que nos hacían desde el Tercer Malón de la Paz, Silvia Ferreira de Fuera Mecorot, este convenio que se firma a través de representantes de varias provincias con Mecorot, que nadie sabía nada, solamente cuando googleabas te aparecía la foto. Siempre le decía a Silvia: esto es como un subte pero silencioso. Finalmente, un día nos enteramos que sí existía Mecorot, y formalmente, y que dijo: no, nosotros lo único que hacemos es asesorar, nada más, no queremos nada. Y ahora el gobierno dice: AISA se va a privatizar. ¿En dónde estamos parados, María? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas. Gracias por la invitación. Y sin duda estamos en un contexto de saqueo de nuestros bienes comunes naturales. En particular, los grandes grupos económicos vienen sin duda por el agua. Y en ese contexto se está llevando adelante la privatización de AISA. La verdad que la privatización de AISA es el resultado de una historia que tiene al menos 2 años, porque justamente fue la ley Bases la que habilitó en su artículo 7 la privatización de AISA. El segundo paso para llevar adelante la privatización de la empresa que le presta servicio de agua potable y de cloaca a un área en la que vivimos 15 millones de personas, tuvo que ver con eliminar los subsidios que el Estado le daba a las tarifas. Por eso es que en el año 2024 hubo, yo no sé si recuerdan, aumentos en la tarifa de agua y de cloaca que llegaron al 1500%, justamente para poder hacer rentable la empresa para los futuros compradores. El anuncio formal
de que se iniciaba el proceso de privatización de AISA, lo hizo el año pasado, a mediados de año aproximadamente, quien era el vocero presidencial, Manuel Adorni. Por supuesto, con argumentos absolutamente mentirosos, algo que hoy no nos sorprende en lo más mínimo. Lo primero que dijo es que AISA era una importante carga financiera para el Tesoro Nacional, cuando AISA el año anterior había dado ganancias y cuando además es un debate que la verdad ya está saldado. Nosotros, cuando hablamos del servicio de agua y hablamos del servicio de cloaca, estamos hablando de un derecho humano. La verdad es que estamos hablando de un servicio que, entre otras cosas, nos permite importantes ahorros en los servicios de salud, porque por cada peso que se invierte en infraestructura de agua potable se recuperan 2,5 pesos de los servicios de salud. Y por cada peso que se invierte en infraestructura de cloaca se recuperan $8,5. Por lo tanto, esa lógica mercantilista de, a partir del cobro de tarifas, recuperar la prestación de un servicio que es un derecho humano, es completamente errada. Y la verdad es que hay acuerdo y importantes consensos a nivel global. ¿Qué pasó después? Bastante desapercibido. Lo que sucedió después, también el año pasado, es que Milei lo que hace es un decreto de necesidad y urgencia. Yo no sé si se acuerdan de el DNU 493. Bueno, este decreto de necesidad y urgencia, en donde no había ni necesidad y por supuesto tampoco había urgencia, lo que hace es avanzar con la privatización de AISA, pero fundamentalmente lo que hace este DNU es modificar por completo las condiciones de acceso al agua y a la cloaca en un territorio en donde habitamos 15 millones de personas. Bien, ¿cuáles son las nuevas condiciones que impone este decreto presidencial? En primer lugar, habilita a el corte del servicio. En segundo lugar, elimina la obligación de la futura empresa privada, y esto es un punto clave, a expandir el servicio. Estamos hablando de la expansión del servicio, sobre todo dentro del área de prestación, a villas, asentamientos, barrios populares que al día de hoy no acceden al agua y al saneamiento. Estamos hablando además de flexibilizar parámetros de calidad del agua que se consume en este territorio que habitamos, insisto, la tercera parte de la población argentina. Por eso es que inmediatamente recurrimos a la justicia, porque entendíamos que este decreto de necesidad y urgencia estaba colisionando fuertemente con el derecho humano al agua. Hay un grupo de organizaciones, usuarios de AISA, fuimos a la justicia justamente porque entendíamos que no solamente esto colisionaba el derecho humano al agua, sino que estaba en riesgo la salud y la democracia participativa ambiental, porque modificar por decreto cuestiones ambientales sin que existan instancias de participación democrática, entre otras cosas, viola el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental regional del cual la Argentina es parte. Este decreto de necesidad y urgencia establece controles menos exigentes para el agua, aumenta los niveles máximos permitidos en sustancias que son peligrosas, como por ejemplo el nitrato, como por ejemplo los cloruros, sin que haya una justificación técnica, violando lo que establecen estándares como la Organización Mundial de la Salud o el propio Código Alimentario Argentino. La verdad es que está muy estudiado que la contaminación por nitratos afecta los ecosistemas acuáticos, afecta la calidad de agua, es muy peligrosa sobre todo para niñas y niños lactantes, genera importantes trastornos gastrointestinales, el aumento de riesgo de ciertos cánceres, el aumento en la concentración de cloruro, además de generar problemas de irritación en piel y en ojos, también es un precursor cancerígeno. Este
DNU eliminaba, entre otras cosas, el monitoreo de sustancias críticas como nitritos, cianuro, fluoruros, alcalinidad. La verdad es que el cianuro todos sabemos que es altamente tóxico y por supuesto que esto es una regresión en términos ambientales. Es decir, distribuir agua con peores parámetros de calidad sin duda está violando los principios precautorios ambientales. Estamos hablando de eliminar o flexibilizar también controles de parámetros microbiológicos o bacteriológicos, como puede ser el control de la Escherichia coli. Bueno, la verdad es que este DNU contradice no solamente acuerdos internacionales, no solamente el Código Alimentario, no solamente la democracia participativa ambiental, sino importantes fallos como el fallo Karsich. Pero la noticia es que hace una semana, el viernes de la semana pasada, se publicó en el boletín oficial los pliegos para llevar adelante la venta de AISA. Bueno, el gobierno nacional lo que intenta es vender el 90% del paquete accionario de la empresa AISA, que hoy está en manos del Estado Nacional, y avanzar en el proceso de privatización. Ahora, ¿cuál es el dinero que el gobierno espera obtener de la venta de la prestadora más importante de la Argentina, la prestadora más importante a nivel regional? Estamos hablando de 500 millones de dólares, un valor totalmente irrisorio, ¿sí? Tenemos en cuenta que esta empresa tiene la obligación de prestar el servicio, insisto, en un territorio en donde vivimos la tercera parte de la población argentina. AISA le presta servicio a la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios partidos del Gran Buenos Aires. Tiene una red de agua de aproximadamente 27.000 kilómetros y una red de cloaca de 19.000 kilómetros. Bueno, lo cierto es que el gobierno ya ha avanzado con lo que es una licitación nacional e internacional a partir de una resolución, que es la resolución 704, para vender estas acciones que hoy están en manos del Estado Nacional. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Quiere del 90% de ese paquete accionario, el 51% vendérselo a un operador privado mediante una licitación y después el resto timbiarlo en la bolsa. Bien, el 10% restante va a continuar en manos de las y los trabajadores. Eso es la única buena noticia en este contexto. Las ofertas de las empresas que vengan a apropiarse de nuestra empresa prestadora se van a recibir hasta el 27 de agosto y ese mismo día se va a hacer la apertura de sobres. Bueno, hay mucho rum, pero todo parece indicar que detrás de la privatización de AISA está el Grupo Rollo, la familia Neus, aparecen importantes prestadoras brasileras como Sabesp o Río Más Saneamiento. Bien, lo cierto es que en paralelo se lanza la licitación para privatizar AISA y que quede definitivamente en manos privadas. El gobierno lo que hace también es apurar un nuevo contrato de concesión para justamente garantizarle rentabilidad extrema a estas empresas privadas que vengan a ocuparse del agua y el saneamiento en, insisto, Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del área metropolitana. Bueno, la realidad es que estamos hablando de concesionar, privatizar este servicio durante 30 años con la posibilidad de prorrogarlo. Estamos hablando de que los planes de expansión de el servicio no están ni acordados ni además están claros. Estamos hablando de un contrato de concesión que va a minimizar el riesgo empresarial para garantizarle altísimas rentabilidades a estas empresas privadas. Estamos hablando que la expansión que no está garantizada, sí sabemos que va a tener que ser soportada por las y los usuarios con el pago de las tarifas. Es decir, que la expansión del servicio va a ser, ¿sí?,
insisto, a cargo de el pago de sobreprecios en las tarifas de las y los usuarios. Se incorpora en las tarifas un coeficiente, que es el coeficiente K, que es un coeficiente de indexación trimestral para las tarifas. Va a haber además brutales sanciones, brutales penalizaciones económicas para quien se atrase en el pago del servicio. Por supuesto que se habilita el corte del servicio en este nuevo contrato de concesión. Y otro aspecto que también pasó desapercibido es que, por supuesto, habilita como vía de arbitraje internacional al CIADI. Bueno, la verdad es que todo esto ya lo vivimos. Lo vivimos en la década del 90, cuando se privatiza Obras Sanitarias de la Nación, aparece la empresa privada con capitales franceses, Aguas Argentinas. La realidad es que la privatización del servicio en la década del 90 nos hizo retroceder en términos de cobertura de agua y de cloaca. Las tarifas se volvieron completamente inasequibles para las y los usuarios. El servicio era servicio de baja calidad. El Estado tuvo que salir al rescate porque Aguas Argentinas entregaba, sobre todo en la zona sur, agua contaminada, fundamentalmente con arsénico y con nitratos. Y esto nos dejó como saldo un juicio multimillonario en el CIADI. Estamos hablando de 405 millones de dólares que el conjunto del pueblo argentino tuvo que pagar en el CIADI frente, ¿sí?, a los incumplimientos de esta empresa privada. Por eso es que esto es como un déjà vu, esto ya lo vivimos, ¿no? Y por supuesto que esto se da en un contexto que tiene que ver con los grandes grupos económicos que vienen por el agua, que vienen por nuestros bienes comunes naturales, pero fundamentalmente vienen por el agua. La verdad no es un hecho aislado, lamentablemente, lo que sucede con la privatización de AISA. Tenemos que ponerla en el contexto en donde, por ejemplo, se ha desmantelado el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ex ENOSA, ese ente nacional que se ocupaba de las políticas de agua y de cloaca a nivel nacional en todo el territorio de la Argentina. Tenemos que ponerlo en el contexto del desmantelamiento del Instituto Nacional del Agua, ¿no? Organismo nacional que no solo tiene importantísimos investigadores y técnicos, al igual que el ENOSA, sino que además se ocupaba de controlar la calidad del agua de nuestras cuencas, se ocupa de los sistemas de alerta de la Cuenca del Plata, ni más ni menos. Tenemos que ponerlo en contexto respecto a la entrega de las centrales hidroeléctricas que se encuentran sobre los ríos Limay y Neuquén, y por supuesto, como vos charlabas hace unos minutos, lo tenemos que poner en el contexto del desembarco de Mecorot. Mecorot desembarca durante el gobierno de Alberto, es la empresa pública israelí, para quienes no conocen, que está denunciada internacionalmente por llevar adelante todo tipo de apartheid hídrico contra el pueblo palestino. Esta empresa pública israelí desembarcó en la Argentina, firmó 10 convenios con 10 empresas argentinas para destinar o para explicarnos cuál debía ser el destino de nuestros recursos hídricos. Es decir, para explicarnos cómo tenemos que planificar el agua, justamente en aquellas provincias que vienen siendo saqueadas por el extractivismo y en donde, ¿sí?, en esa lógica del saqueo tenemos como protagonista, ¿no?, de ese saqueo al agua. La verdad es que es muy impactante todo lo que está sucediendo porque como corolario de todo esto, en esta lógica de que vienen por el agua, también tenemos que mencionar la modificación de la ley de glaciares. Así que lamentablemente estamos en un contexto muy difícil, un contexto en donde no solamente estamos frente a esta lógica saqueadora, sino también frente a una importantísima pérdida de soberanía. Yo te escuchaba muy atentamente porque la verdad que fue súper completo y te agradezco porque es necesario hacer todo este repaso
Y no puedo dejar de vincularlo también bueno, a todas las medidas que se están tomando. Hoy hablábamos al principio con Clarisa por la comunidad en vía de allá de Puente Quemado 2 en Misiones, y hablábamos sobre la urgencia que tiene el gobierno por modificar la ley de tierras y la inviolabilidad de la propiedad privada. Dos cosas que parecen, sí, tienen mucho que ver. La ley de glaciares también quedó en manos de las provincias y la ley de tierras también pasaría a ser un tema competente para cada provincia. Con lo cual, es una estrategia que, digamos, si te agarra distraído, como decíamos con Clarisa, es un despelote. Ahora, si te tomás un tiempo y dejás cualquier plataforma, dejás los dispositivos y te pones a leer, vos decís, es lo mismo. Absolutamente lo mismo. Y esto de las corporaciones, de la urgencia, en el caso del agua, y acá hago yo mismo un paréntesis porque me quedó algo muy, pero muy delicado que tiene que ver con la no exigencia a extender las redes, pero también la no exigencia de decir, bueno, si hay contaminantes, bueno, qué sé yo, ocúpate vos. Y esto es peligrosísimo porque vos acabás de mencionar lo que nos pasó en el 90, que nos fue muy mal, y ahora estamos teniendo épocas de virus que pensábamos erradicados, y sin embargo vuelven. Con esto que tiene mucho que ver con el agua, con la higienización, estamos hablando, y lo voy a decir, y me hago cargo, es un genocidio. Yo no lo entiendo de otra manera. Porque estamos hablando de incendios. Y dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, desmontes, incendios por monocultivos, fumigaciones, megaminería. Todo requiere hidroeléctricas, todo requiere utilización de agua. Y para la gente que no hay expansión de redes, no hay control de lo que le vamos a dar, con lo cual estaríamos justificando que todo lo que se contamina por un lado, bueno, vos tomalo, lavate la cara, hacé lo que quieras. Total, yo como empresa privada que manejo el agua no tengo la obligación de decir, bueno, tengo estándares internacionales. Y otra cosita, permitime, y te dejo porque es más importante que vos nos expliques. Esto de oficializar esta discordancia, esta salida de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es como un combo, vos decías 30 años que vamos a tener que... 30 años prorrogables. Bueno, yo no quiero hacer cuenta, pero en lo que respecta a mí, complicado. Sí, la verdad es que estamos en un contexto muy complejo. La lógica del saqueo es una lógica totalmente antagónica a la posibilidad de la vida. Por supuesto que acá, en esta lógica del saqueo, hay un objetivo que es posicionar, ¿no?, a la Argentina como el patio trasero del extractivismo global, como una proveedora de cobre, de litio. Por lo tanto, por eso, si es necesario, vamos a terminar con nuestras reservas de agua dulce que se encontraban protegidas con la anterior ley de glaciares y que ahora están desprotegidas a partir de la modificación de esa ley. Vos fíjate que en esa lógica del saqueo siempre también aparece un elemento repetido que tiene que ver con la participación democrática, que tiene que ver con la participación de nuestros pueblos, porque justamente para poder llevar adelante este saqueo, este gobierno lo que hace es silenciar a nuestro pueblo. Y así fue como cuando se discute la ley de glaciares, más de 102.000 personas nos anotamos para participar de una audiencia pública y automáticamente nuestras voces son clausuradas, son censuradas y terminan finalmente participando apenas unas 220, ¿sí?, 230 personas.
la verdad es que eso es bastante impactante. Acá también, ¿no? Todo este andamiaje para finalmente entregar AISA en manos de un privado para garantizarle exclusivamente la rentabilidad, se ha hecho, ¿sí?, bajo la lógica de una ley bases, de un decreto de necesidad y urgencia, sin instancias de participación, bajo la lógica, ¿no?, de modificar un contrato de concesión y finalmente, ¿no?, salir a rematarla. Bueno, la verdad es que estamos viendo puntos de contacto que aparecen entre esta lógica saqueadora, ¿no?, y silenciar la voz de nuestro pueblo que continúa organizándose para poder ponerle un límite. Bueno, lo cierto es que venimos organizándonos para poder ponerle un límite. Está la campaña de Fuera Mecorot, que viene justamente denunciando qué es Mecorot y qué es lo que está haciendo en los territorios de la Argentina, en esta brutal pérdida, además de soberanía. ¿Cómo vamos a entregarle a una empresa extranjera la potestad de decidir respecto a nuestros bienes comunes y en particular respecto a cómo vamos a planificar el agua? La verdad es que eso es absolutamente inadmisible. Acá hay un proceso, ¿no?, de extranjerización de la tierra, hay un proceso de entrega de nuestros bienes comunes naturales, hay un proceso de saqueo y la verdad es que sabemos que las consecuencias de ese saqueo siempre terminamos soportándolas el conjunto del pueblo, porque si hay algo que nos quedó de la década del 90, de esa década infame de los 90, es que en esa lógica privatizadora nos quedaron enormes pasivos. Todavía los pasivos ambientales que nos dejó la empresa privada Aguas Argentinas los seguimos padeciendo millones y millones de compatriotas. Entonces, a mí me parece muy importante que podamos organizarnos, me parece muy importante, ¿sí?, que justamente no abandonemos nuestros territorios. Tenemos una convocatoria para el 5 de junio, una convocatoria en la puerta de El Heras. El Heras es el organismo que se ocupa de regular y controlar a la empresa prestadora AISA. Esta movilización justamente está planteada para a las 11 de la mañana en la Puerta de Heras, en Ciudad de Buenos Aires, en Callao al 900, decir no a la privatización de AISA, como lo venimos haciendo desde el año pasado, como venimos denunciándolo desde que fue habilitada su privatización en la ley bases. Nosotros le decimos no a la privatización de AISA y nos movamos a movilizar a la Puerta de Heras porque entendemos que el agua es un derecho humano. Entendemos que el agua es la única viabilidad de la reproducción de la vida misma. Cuando no se accede al agua, se duplica la mortalidad infantil. Cuando no se accede al agua, la esperanza de vida se reduce en promedio 10 años. Nos movilizamos porque justamente no vamos a aceptar parámetros de calidad que no cumplan con estándares internacionales, con el Código Alimentario y que pongan en riesgo nuestra salud. Nos movilizamos porque ya hoy la empresa AISA ha cerrado todas sus sedes comerciales de atención a las y los usuarios. Nos movilizamos porque además no vamos a aceptar que las obras que se lleven adelante sean obras que tengan que soportar en tarifas totalmente desproporcionadas e inasequibles el conjunto de usuarias y usuarios. Nos movilizamos porque no queremos, además, que esa empresa que va a operar el servicio de agua y cloaca se haga de importantes activos que nos pertenecen a todas y todas. 27.000 kilómetros de redes de agua, miles y miles de kilómetros de redes de cloaca. Con todos esos activos, la empresa seguramente lo que va a hacer es buscar endeudamiento internacional y posiblemente termine fundiendo y además fundiendo al conjunto de esos activos que, la verdad, durante
tantos años, ¿sí? Durante tantas décadas, con el esfuerzo del conjunto, nos ha logrado poder generar. La verdad es que la expansión de estas últimas décadas del servicio de agua y cloaca ha sido una expansión importante. Por eso es que estamos hablando de una empresa pública que tiene importantísimos activos, que es muy probable que la empresa privada que desembarque termine timbiándoselos, ¿no? En la bolsa o timbiándoselos a partir de la toma de deuda de créditos que después no pague. Por eso a mí me parece muy importante que este 5 de junio nos convoquemos frente a la puerta del ERAS. Nosotros tenemos una deuda enorme con más de 7 millones de personas que en la Argentina no acceden al agua y a la cloaca, con casi 20 millones de personas que no acceden a la cloaca. 7 al agua, 20 a la cloaca. La mayoría de quienes no acceden al agua y a la cloaca viven en villas, asentamientos y barrios populares. La mayoría de esos hogares son hogares que se encuentran a cargo de mujeres. Cuando no se accede al agua, no solamente se duplica o se triplica la mortalidad infantil, sino que además se reduce la esperanza de vida, pero sobre todo son las mujeres y las infancias las que cotidianamente pierden oportunidades. Cuando no se accede al agua, las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas no remuneradas de cuidado. 8 horas por día a tareas de cuidado. Por supuesto que eso les quita toda posibilidad de autonomía. Nosotros tenemos una deuda enorme con esas 7 millones de personas que no acceden al agua y esas casi 20 que no acceden a la cloaca. Y lo que hoy deberíamos estar discutiendo, lo que hoy deberíamos estar poniendo en agenda es la universalización del acceso al agua y además la gratuidad del agua. La Argentina ha construido importantes consensos. Uno de esos consensos que ha construido y que hoy se lo quiere poner en debate es la gratuidad del conjunto de nuestro sistema educativo. Bueno, nosotros tenemos que además poner en debate la gratuidad en el acceso al agua, como ocurre en otros lugares. La verdad es que este gobierno nos está llevando a discutir la privatización, el saqueo, la extranjerización y la pérdida de soberanía, con todas las consecuencias que eso trae. Estamos hablando con María Eva Coutsovitis, ella es ingeniera civil, estamos hablando sobre el agua, sobre la necesidad, sobre la problemática, que ya es un hecho, que siempre decimos, nos venían advirtiendo hace muchos años que iba a pasar, y vos sabés que hablando de la empresa Mecorot y de todo el tiempo de estar siendo denunciada por apartheid, por infringir los derechos humanos, bueno, siempre pongo como referencia que en 2013 Países Bajos canceló su contrato y en 2014 Portugal. Es como no menor este dato porque es muy importante ante tantas denuncias, sabiendo lo que sucedió, lo que terminó sucediendo con Palestina, que no solamente es una cuestión de suministro de agua, y ahí te pido que me ayudes un poco, porque tiene que ver con la entrega de la soberanía, porque el agua es ni más ni menos que la soberanía. Si vos tenés en tu territorio una empresa extranjera que sea capaz de decirte cómo tenés que manejar el agua ante cualquier conflicto, bueno, ya sabemos lo que está pasando en Palestina. No, totalmente. Fundamentalmente es una importante pérdida de soberanía, sobre todo porque cuando Mecorot desembarca en la Argentina existía el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, un organismo en donde trabajaban prestigiosos profesionales sanitaristas que se dedicaban a planificar obras de agua, de saneamiento, a financiarlas, a controlarlas. Sobre todo en ese momento en la Argentina existía el Instituto Nacional del Agua con científicos, técnicos y profesionales que se dedicaban, entre otras cosas, a justamente monitorear la calidad de las aguas de nuestras cuencas, que se dedicaban, entre otras cosas, ¿no?, a discutir la planificación del agua a nivel nacional, que se dedicaban
entre otras cosas, a desarrollar importantes sistemas de alerta en un contexto de cambio climático, ¿sí?, de crisis climática, en donde cada vez las sequías son más frecuentes, cada vez, ¿no?, procesos vinculados a importantes inundaciones son más frecuentes. La importancia de contar con esos alertas. Por supuesto que estamos frente a un gobierno negacionista del cambio climático que, entre otras cosas, por eso ha desmantelado importantes organismos como el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y, por supuesto, el ENOSA. En ese entonces, en donde esos organismos eran fuertes, la verdad es que era completamente inadmisible que una empresa extranjera denunciada viniera a explicarnos cómo teníamos que gestionar, ¿sí?, de manera estratégica, ni más ni menos que el agua, en una pérdida brutal de soberanía. Insisto, firmando convenios cuyos contenidos eran totalmente secretos en provincias que venían siendo saqueadas por el extractivismo. Por supuesto que ese vínculo, ¿sí?, con Mecorot se profundizó con la llegada de Milei al gobierno y hoy es Mecorot quien está planificando en términos estratégicos el destino del agua y de nuestros bienes comunes naturales, pero fundamentalmente del agua, en una pérdida absoluta, ¿no?, de soberanía, de autonomía y también de entrega. Bueno, la verdad es que ese es el contexto en el que estamos. Un contexto, insisto, en donde está claro que los grandes poderes económicos financieros han decidido venir por nuestra agua. Bueno, María Eva, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, hasta el estudio. Muchísimas gracias por este relato, desarrollo completísimo de lo que sucede con el agua, porque es fundamental. Nosotros venimos hablando y venimos más que nada haciendo un nexo entre la gente y quienes se exponen y tienen los conocimientos para hacerlo. Y es fundamental darnos cuenta que, como nos dijeran los pueblos de Jujuy, no es por nosotros y para nosotros, es para todos y todas, de verdad, no es un chiste. El día, como me dice la productora Marcela Blanco, un día vamos a, los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, que pensamos que estamos lejos de todo problema, vamos a abrir el grifo y no va a salir. Y no va a salir agua, y totalmente. Eso, ahí vamos a decir, de esto hablaban. Sí, estamos a tiempo, por más que la lucha sea muy difícil, pero en unión, como este mensaje que nos dejaba Dani Herrera de Famatina, con gente que nunca habían dialogado, se unieron en lucha, en cantos, en alegría, en abrazo, y bueno, y finalmente en ese momento la policía los liberó, la gente en la calle dijo, libérenlos, estaban defendiendo el Famatina para que no lo exploten, para que no lo revienten y no se lleven, y esta lluvia de la que nos hablan es una lluvia realmente que estamos viendo es contaminante. Déjame linkear esto del extractivismo y el agua y de los controles con el juicio por delitos ambientales en Pergamino. Sabrina Ortiz, querellante y además una de las vecinas damnificadas en Pergamino justamente, y ahora llegamos a la semana de este 27 y 28 empiezan los alegatos, comienza la querella, y me parece muy importante tener en cuenta esto que vos nos acabas de contar, que tiene que ver con el agua, porque también los muestreos de agua ahí determinaron una cantidad de agrotóxicos terribles. Entonces estemos muy atentos, atentas, porque es fundamental, es para todos y todas. Sí, unamos las luchas y tengamos en claro algo que siempre repetimos, ¿no? Nada vale más que el agua vale más que todo porque el agua es vida. Yo creo que uniendo esas luchas de abajo hacia arriba, defendiendo cada uno de nuestros territorios, vamos a poder construir una alternativa emancipadora, soberana, con justicia social, ambiental, intergeneracional y climática. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y desde ya que a disposición. Un abrazo enorme para todas y para todos. Muchísimas gracias. ¿Cómo la pasaron? ¿La productora, el operador, todo bien? Bueno, muchísimas gracias y a vos te decimos
que nos acompañes a seguir caminando juntos, a abrazarnos, a cuidarnos, a agarrar de la mano, a abrazar a aquel que necesita en estos momentos más que nunca, y sigamos en este camino, decía, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. A Mari ustedes. Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come rakiswan, buenos pensamientos, pum mangen, que los buenos sueños acompañen a ustedes.